Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre la Iglesia es solo la punta del iceberg. Y si te dijera que detrás de cada misa, cada ceremonia, cada título religioso que has escuchado, se esconde una red de poder, conspiración y secretos que han controlado el mundo durante más de 2000 años. Obispo, cardenal, papa, arzobispo. Estas no son solo palabras, son las llaves de un reino invisible que ha movido imperios, derrocado reyes y reescrito la historia. En este video, vamos a descubrir el velo de misterio que rodea la jerarquía cristiana. Te voy a revelar secretos que han permanecido ocultos en los archivos del Vaticano durante siglos. Estás en Ecos del Pasado 95 y lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu percepción de la religión y el poder. Transportémonos al año 30 después de Cristo. En las polvorientas calles de Jerusalén, un pequeño grupo de hombres acaba de presenciar algo que cambiará el curso de la humanidad para siempre. Jesús ha muerto y, según sus seguidores, ha resucitado. Pero aquí comienza el primer misterio que nadie te ha contado. Estos hombres pescadores y recaudadores de impuestos en su mayoría se enfrentan a una pregunta que los aterrorizaba. ¿Cómo organizar un movimiento que pretende conquistar el mundo conocido? La palabra apóstol viene del griego apóstolos, pero atención, esta palabra no significaba originalmente santo o líder religioso. Significaba agente secreto. Sí, escuchaste bien. En el mundo helenístico, un apóstolos era un enviado especial con poderes extraordinarios para representar a una autoridad superior en territorios lejanos. Los 12 apóstoles no eran simplemente predicadores, eran agentes de una revolución espiritual que amenazaba el orden establecido del Imperio Romano. Y aquí viene el primer secreto escalofriante. Los apóstoles sabían que necesitaban una estructura de poder que pudiera sobrevivir a las persecuciones, las divisiones internas y el paso del tiempo. Pero no podía simplemente copiar los modelos políticos existentes. Tenían que crear algo nuevo, algo que nunca antes había existido en la historia humana. En el libro de los Hechos encontramos la primera pista. Los apóstoles establecieron diáconos para manejar los asuntos prácticos de la comunidad. La palabra diácono viene del griego diáconos, que significa servidor, pero estos no eran simples sirvientes. Eran los primeros espías cristianos. Los diáconos tenían acceso a las casas de los creyentes, conocían sus secretos, manejaban el dinero de la comunidad y reportaban directamente a los apóstoles todo lo que sucedía. Esteban, el primer mártir cristiano, era diácono. Pero antes de morir, había establecido una red de informantes que se extendía por toda Jerusalén. Y aquí viene la parte que te va a helar la sangre. Los presbíteros o ancianos no fueron elegidos por su sabiduría o santidad. Fueron seleccionados por su capacidad de mantener secretos y su lealtad inquebrantable. La palabra presbítero viene del griego presbiteros, que significa anciano. Pero en el contexto de las primeras comunidades cristianas, se refería a los guardianes de los misterios. Estos hombres conocieron las profecías secretas, las enseñanzas ocultas de Jesús que no aparecen en los evangelios y los planos para la expansión del cristianismo por todo el imperio. Y tenían el poder de vida o muerte sobre los miembros de la comunidad. ¿Recuerdas la historia de Ananías y Zafira? Esta pareja mintió sobre una donación y murió inmediatamente frente a Pedro. ¿Casualidad? ¿Milagro? ¿O la primera demostración del poder letal de la jerarquía cristiana primitiva? Avanzamos 80 años en el tiempo y llegamos a uno de los personajes más enigmáticos y peligrosos de la historia cristiana: Ignacio de Antioquía. Este hombre
mientras era transportado como prisionero hacia Roma para ser devorado por las fieras, escribió 7 cartas que cambiarían para siempre la estructura del poder cristiano. Pero aquí viene lo que nadie te ha dicho. Ignacio no escribió esas cartas por inspiración divina. Las escribió porque había descubierto una conspiración que amenazaba con destruir el cristianismo desde adentro. Los gnósticos se habían infiltrado en las comunidades cristianas. Estos herejes afirmaban tener conocimientos secretos que Jesús había revelado solo a unos pocos elegidos. Los docetas negaban que Jesús hubiera tenido un cuerpo real, afirmando que era solo una ilusión. Y los marcionitas querían eliminar completamente el Antiguo Testamento y crear una nueva religión basada solo en las enseñanzas de Pablo. Ignacio se dio cuenta de algo aterrador. Sin una autoridad central absoluta, el cristianismo se fragmentaría en cientos de sectas rivales que se destruirían mutuamente. Así que inventó algo que nunca antes había existido: el episcopado monárquico. La palabra obispo viene del griego episcopos, que significa supervisor o vigilante. Pero Ignacio le dio a este término un significado completamente nuevo y revolucionario. Según su visión, cada comunidad cristiana debería estar gobernada por un solo hombre con poder absoluto e incuestionable. Y desobedecer a este obispo era desobedecer a Dios mismo. Escucha las palabras exactas de Ignacio, porque son escalofriantes. Que nadie haga nada concerniente a la iglesia sin el obispo. Solo esa Eucaristía debe considerarse válida que se celebre bajo el obispo o alguien designado por él. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Ignacio acababa de crear la base teológica para una dictadura religiosa, pero aquí viene la parte verdaderamente perturbadora. Ignacio no solo inventó el poder episcopal, también desarrolló el concepto de sucesión apostólica. Según esta doctrina, los apóstoles habían transmitido sus poderes directamente a ciertos obispos elegidos, y estos podían transmitir ese poder a otros, creando una cadena inquebrantable de autoridad divina. Pero había un problema. No existía ninguna evidencia histórica de que los apóstoles hubieran nombrado obispos con este tipo de autoridad. Así que los primeros obispos hicieron algo ingenioso y aterrador. Inventaron genealogías espirituales falsas que los conectaban directamente con los apóstoles. Por ejemplo, Clemente de Roma afirmó haber sido ordenado personalmente por Pedro. Policarpo de Esmirna aseguró que había recibido su autoridad directamente de Juan el Evangelista. El problema: la mayoría de estos encuentros nunca sucedieron. Eran leyendas piadosas inventadas para justificar el poder, y así nació la primera gran mentira de la jerarquía cristiana. Una mentira que se repetiría una y otra vez a lo largo de los siglos para justificar el poder absoluto de los líderes religiosos. Pero esto era solo el comienzo, porque lo que Ignacio había puesto en marcha era una máquina de poder que crecería hasta convertirse en la fuerza más dominante de la civilización occidental. Saltamos 3 siglos hacia adelante y llegamos al momento más crucial y secreto de toda la historia cristiana. Es el año 312 después de Cristo. El emperador Constantino está a punto de enfrentarse a su rival Magencio en la batalla del Puente Milvio, que decidirá el control del Imperio Romano. La historia oficial dice que Constantino vio una cruz en el cielo y escuchó las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Pero la verdad es mucho más siniestra y calculada. Constantino no tuvo una visión mística, tuvo una reunión secreta con Ocio de Córdoba, el obispo más influyente de la época, quien le propuso un pacto que cambiaría para siempre el curso de la humanidad. El trato era simple, pero devastador. Constantino legalizaría el cristianismo y lo convertiría en la religión favorita del imperio. A cambio,
la Iglesia se convertiría en el brazo espiritual del poder imperial. Pero aquí viene el secreto que han ocultado durante 1700 años. Constantino nunca se convirtió realmente al cristianismo. Mantuvo el título pagano de Pontifex Maximus hasta su muerte. Siguió adorando al dios Sol Invictus y solo se bautizó en su lecho de muerte por razones puramente políticas. Lo que hizo realmente fue fusionar el cristianismo con la estructura administrativa del Imperio Romano, creando algo que nunca antes había existido, una teocracia imperial. Y aquí es donde la jerarquía cristiana se transforma en algo monstruoso. El Imperio Romano estaba dividido en diócesis, regiones administrativas gobernadas por funcionarios imperiales. Constantino simplemente trasladó este sistema a la Iglesia. Cada diócesis tendría un obispo que funcionaría como un gobernador religioso, con poder sobre la vida espiritual y moral de sus súbditos. Pero la estructura no se detuvo ahí. Constantino creó niveles de poder que convertirían a los líderes cristianos en una nueva clase aristocrática. Los metropolitanos, obispos que gobernaban sobre otros obispos en regiones enteras. Los patriarcas, líderes supremos de territorios que abarcaban múltiples países. Y por encima de todos, el obispo de Roma, que reclamaría autoridad sobre toda la cristiandad. Pero aquí viene la parte verdaderamente escalofriante. En el Concilio de Nicea del año 325, Constantino hizo algo que cambiaría para siempre la naturaleza del cristianismo. No solo definió la doctrina oficial de la Iglesia, convirtió a los obispos en funcionarios del Estado. Los 300 obispos que asistieron al concilio llegaron como líderes espirituales perseguidos, pero salen como miembros de la élite política del imperio, con sueldos pagados por el Estado, villas lujosas y escolta armada. ¿Te das cuenta de lo que acababa de pasar? El cristianismo había sido domesticado y convertido en una herramienta de control social. Y los títulos que se crearon en esta época revelan la verdadera naturaleza de esta transformación. Exarca, del griego, significaba gobernador militar con poderes especiales. Primado, del latín primus, el primero en autoridad temporal. Legado, embajador con poder para tomar decisiones en nombre del emperador. Pero el título más revelador de todos era vicario. Esta palabra latina significa representante o sustituto. Los obispos se convirtieron en vicarios del emperador en vehículos espirituales. Y más tarde, el Papa se proclamaría vicario de Cristo en la tierra. Pero aquí viene el detalle más perturbador de todos. Constantino inició que los obispos tendrían jurisdicción civil en ciertos asuntos. Podrían juzgar disputas legales, decidir sobre matrimonios y divorcios e incluso ordenar arrestos. Por primera vez en la historia, los líderes religiosos tenían poder de vida o muerte sobre los ciudadanos del imperio. Y así nació la Inquisición, 3 siglos antes de que existiera oficialmente. Avanzamos hasta el período más oscuro y fascinante de la jerarquía cristiana, los siglos de la Alta Edad Media, cuando la Iglesia se convirtió en la fuerza más poderosa y temida de Europa. Pero lo que voy a revelarte ahora supera cualquier novela de terror. En el siglo IX apareció un documento que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en Europa, la Donación de Constantino. Este pergamino afirmaba que el emperador Constantino, al convertirse al cristianismo, había donado al Papa no solo autoridad espiritual, sino control temporal sobre todo el Imperio Romano de Occidente. Durante más de 600 años, los papas usaron este documento para justificar su derecho a coronar y destronar emperadores, a declarar guerras santas, y a reclamar autoridad sobre todos los reyes de Europa. El problema, el documento era completamente falso.
Había sido fabricado en los talleres de falsificación del Vaticano por monjes especializados en crear documentos históricos fraudulentos. Pero esto no era un caso aislado. Durante la Edad Media, la Iglesia desarrolló la industria de falsificación más sofisticada de la historia humana. Las falsas decretales fueron una colección de más de 100 documentos falsos que demostraban que los papas habían tenido autoridad suprema desde los primeros siglos del cristianismo. Cartas falsas de santos, decretos inexistentes de concilios antiguos, testimonios inventados de emperadores, toda una biblioteca de mentiras para justificar el poder papal. Y aquí es donde los títulos jerárquicos se vuelven realmente siniestros. Los cardenales, cuyo nombre viene del latín cardo, bisagra, no eran solo consejeros espirituales. Eran los maestros de la manipulación política. Cada cardenal controlaba una red de espías que se extendía por toda Europa. Conocían los secretos íntimos de reyes y nobles, manejaban las finanzas de países enteros y tenían el poder de causar revoluciones con una sola carta. El cardenal camarlengo controlaba el tesoro papal y tenía acceso a fondos que superaban la riqueza de cualquier reino europeo. El cardenal secretario de Estado era el espía supremo del Vaticano, con agentes infiltrados en todas las cortes reales de Europa. Y el cardenal gran inquisidor tenía poder para torturar y ejecutar a cualquier persona acusada de herejía sin juicio previo. Pero el título más aterrador de todos era el de cardenal nepote. Estos eran sobrinos del Papa, a menudo adolescentes, que recibían poder absoluto sobre diócesis enteras sin haber sido ordenados ni siquiera como sacerdotes. Rodrigo Borgia se convirtió en cardenal a los 25 años por ser sobrino del Papa Calixto III. Más tarde, él mismo se convertiría en el Papa Alejandro VI, uno de los más corruptos y violentos de la historia. Y aquí viene el secreto más perturbador de la jerarquía medieval. Los abades no eran santos ermitaños dedicados a la oración. Eran señores feudales con ejércitos privados. El abad de Cluny controlaba más de 1000 monasterios en toda Europa. Tenía su propia moneda, su propio sistema judicial y su propio ejército de más de 10.000 soldados. El abad de San Galo era tan poderoso que los emperadores del Sacro Imperio Romano tenían que pedirle permiso para atravesar sus territorios. Y los abades mitrados tenían derecho a portar corona, usar anillo episcopal y ejercer jurisdicción civil exactamente igual que los obispos. Pero lo más escalofriante era el poder de los priores generales de las órdenes militares. Los templarios, los hospitalarios, los caballeros teutónicos, estas no eran órdenes religiosas normales, eran ejércitos privados al servicio del Papa. Sus líderes, con el título de maestre o gran prior, tenían autoridad para declarar guerra, negociar tratados y ejecutar a enemigos de la Iglesia sin consultar a ninguna autoridad secular. Y aquí viene la revelación final de este capítulo. En el año 1059, el Papa Nicolás II cambió para siempre las reglas del juego con la bula In Nomine Domini. Esta declaración establecía que solo los cardenales podrían elegir al Papa, quitándole este poder definitivamente a los emperadores y nobles. ¿Te das cuenta de lo que acababa de pasar? La Iglesia se había independizado completamente del poder secular y había creado el primer estado teocrático de la historia moderna. Llegamos al momento más explosivo de la historia cristiana, el siglo XVI, cuando toda esta máquina de poder que hemos descubierto enfrentó su mayor crisis existencial. Pero la Reforma Protestante no comenzó como la historia te la han contado. Martín Lutero no clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg por una inspiración divina repentina. Lo hizo porque había descubierto algo que lo horrorizó profundamente.
Johann Tetzel, un frágil dominico con el título de comisario de indulgencias, estaba vendiendo literalmente el perdón de los pecados con una frase que se volvió infame. Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Pero Lutero descubrió algo aún más perturbador. El dinero de estas indulgencias no iba para construir la Basílica de San Pedro, como afirmaba la Iglesia. Iba directamente a las arcas personales del Papa León X y del arzobispo Alberto de Maguncia, quien había comprado su título pagando una suma astronómica al Vaticano. Sí, escuchaste bien. Los títulos jerárquicos se estaban vendiendo al mejor postor. Alberto de Maguncia había comprado no uno, sino 3 arzobispados simultáneamente, violando todas las leyes canónicas, porque tenía el dinero para hacerlo. Y aquí viene la revelación que cambió todo. Lutero no solo atacó las indulgencias en sus 95 tesis, atacó directamente el corazón de toda la jerarquía que hemos estado explorando. En la tesis número 82, Lutero hizo una pregunta devastadora. ¿Por qué el Papa no vació el purgatorio por amor santísimo y por la necesidad suprema de las almas, en lugar de por el dinero maldito para construir una basílica? Pero fue en sus escritos posteriores donde Lutero destruyó sistemáticamente toda la estructura jerárquica católica. En la cautividad babilónica de la Iglesia, Lutero declaró que no existía diferencia esencial entre clérigo y laico, que todos los cristianos eran sacerdotes por igual. Esto no era solo una reforma teológica, era una revolución que amenazaba con derribar 1000 años de poder clerical, y la respuesta de Roma fue rápida y brutal. El Papa León X proyectó la bula Exsurge Domine en 1520, dando a Lutero 60 días para retractarse o ser excomulgado y declarado hereje. Pero Lutero hizo algo que nunca antes había sucedido en la historia cristiana. Quemó públicamente la bula papal frente a una multitud en Wittenberg, y con ese fuego no solo quemó un documento, quemó la autoridad absoluta de la jerarquía católica. Los protestantes crearon sus propias estructuras de poder, pero con una diferencia fundamental. Los pastores luteranos eran elegidos por las congregaciones, no nombrados por las autoridades superiores. Los presbíteros calvinistas formaban consejos que gobernaban colectivamente, sin autoridad individual absoluta. Los superintendentes anglicanos mantenían la estructura episcopal, pero bajo la autoridad del rey, no del papa. Pero aquí viene el secreto más fascinante de la Reforma. Los protestantes no rechazaron completamente la jerarquía, la democratizaron. Los sínodos protestantes se convirtieron en los primeros parlamentos religiosos de la historia, donde los representantes de las iglesias locales tomaban decisiones colectivas. Y esto aterrorizó tanto a Roma que desató la Contrarreforma, la campaña más brutal y sistemática para restaurar el poder papal absoluto. El Concilio de Trento, entre 1545 al 1563, no solo reafirmó toda la jerarquía católica tradicional, la fortificó con nuevos títulos y poderes. Se creó el Santo Oficio de la Inquisición, como una institución permanente, dirigida por el cardenal Gran Inquisidor, con poder para actuar en cualquier territorio católico. Se determinó el índice de libros prohibidos, controlado por la Congregación del Índice, que decidió qué podía leer los católicos y qué no, y se instituyó la Compañía de Jesús, los jesuitas, como el ejército intelectual del Papa, con el general de la orden reportando directamente al pontífice. Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo en secreto. Mientras públicamente la Iglesia Católica se aferraba a su jerarquía medieval, internamente estaba adoptando muchas de las reformas protestantes. Los seminarios se dictan para educar mejor al clero.
Los nuncios se convirtieron en diplomáticos profesionales. Los obispos fueron obligados a residir en su diócesis. Y aquí llegamos a la revelación final que cambiará tu perspectiva para siempre. Toda esta jerarquía que hemos explorado, desde los humildes diáconos hasta los poderosos papas, no es el resultado de un plan divino inmutable. Es el producto de 2000 años de adaptación, supervivencia, lucha por el poder y respuesta a crisis existenciales. Cada título, cada rango, cada nivel de autoridad surgió para resolver un problema específico, enfrentar una amenaza particular o aprovechar una oportunidad única. Los diáconos nacieron para organizar la caridad. Los presbíteros aparecieron para mantener el orden. Los obispos se establecieron para preservar la unidad. Los metropolitanos surgieron para coordinar territorios. Los patriarcas se crearon para gobernar regiones. Y los papas se consolidaron para liderar la cristiandad. Pero en cada paso del camino, el poder espiritual se fusionó con el poder temporal. La autoridad religiosa se mezcló con la ambición política y la jerarquía divina se convirtió en una estructura muy humana. Hoy, cuando escuchas estos títulos en una misa, cuando los ves en las noticias del Vaticano, cuando los estudias en los libros de historia, ya conoces los secretos que se ocultan detrás de cada palabra. La jerarquía cristiana es muchas cosas. Un sistema de fe, una estructura de poder, un legado histórico, una herramienta de control social, pero sobre todo es el testimonio viviente de la capacidad humana para construir instituciones que trascienden siglos y transforman civilizaciones. Y aquí viene la pregunta final que te dejo para reflexionar. ¿Qué otros secretos permanecen ocultos en los archivos del Vaticano? ¿Qué otras verdades esperan ser descubiertas sobre esta máquina de poder que ha moldeado el mundo occidental durante 2 milenios? Porque lo que hemos explorado hoy es solo la superficie de un océano de misterios que se extiende hasta las profundidades más oscuras de la historia humana. Los archivos secretos del Vaticano contienen 85 kilómetros lineales de documentos. La mayoría nunca han sido vistas por ojos externos. Muchos permanecerán sellados durante décadas más. ¿Qué secretos contienen sobre la verdadera historia de la jerarquía cristiana? ¿Qué revelaciones podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre el poder religioso? Soy Jimmy, y esta ha sido la historia oculta de la jerarquía cristiana. Una historia de fe y poder, de santidad y ambición, de unidad y división, que continúa escribiéndose cada día en los pasillos del Vaticano y en las iglesias de todo el mundo. La verdad siempre encuentra la manera de emerger y nosotros estaremos aquí para contarla. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué te gustaría ver en futuros videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.